Bien, en la segunda parte, es decir, la última media hora de la clase pasada, habíamos visto plan de salvación y quedamos en justificación por la fe. La primera parte de la clase fue creación del hombre, el origen del pecado, el estado actual del hombre y la reconciliación. Eso lo pueden ustedes ver en el manual de plan de salvación, página 4 al 8. Hoy vamos a ver de la 8 a la 14 y vamos a ver si nos podemos meter un poquito en lo que es la clase 3, la última media hora. Muy bien. ¿Cuál es, se hace la pregunta aquí, la solución a la muerte eterna, ¿no? Porque el conflicto era que por causa de la desobediencia, la Biblia dice en Romanos 5:12 que la muerte entró por un hombre y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hablábamos de aquella característica del ser humano, del famoso yo no fui, ¿no? El síndrome adánico, ¿no? O el principio adánico. Yo no fui, el que pecó fue Adán, pero así como Adán pecó, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. O sea que todos necesitamos esa reconciliación salvadora. ¿Cuál es la solución a la muerte eterna? Entonces, la reconciliación salvadora. Por su soberana voluntad, Dios tomó la decisión de salvar al hombre. Lucas 2:14 dice, paz y buena voluntad para los hombres, ¿no? Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después Romanos 5:8, vamos a ver muchos textos del libro de Romanos, habla mucho con relación a este tema, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si ustedes ven, intenta resaltar un poco la letra en rojo, resaltar un poco, ¿no? Siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál fue el método para darnos justificación y perdón de pecados? ¿Sí? Acá está hablando de la reconciliación salvadora. Está hablando de qué método utilizó Dios para justificarnos y para perdonar todos nuestros pecados. La muerte de Cristo. Mediante la muerte de Cristo hemos obtenido redención y reconciliación con Dios. Romanos 5, del 10 al 11 dice, porque siendo enemigos porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Mediante entonces la muerte de Cristo nosotros hemos obtenido la remoción de nuestros pecados y la liberación de la pena de la muerte espiritual. Tenemos mucha referencia bíblica que respalda esto que estamos diciendo. Ahora bien, muchos se han preguntado, ¿por qué Dios se vio obligado a salvar al hombre mediante la muerte de su Hijo? ¿Sí? Y vamos a ver lo que repasamos, que se hace ahí una pregunta, ¿no? Los censores de la muerte necesaria de Cristo opinan que Dios podría haber ejecutado la obra de redención sin necesidad de reclamar la muerte de nadie. ¿Podía haberlo hecho Dios eso? Y sí, como un poquito decíamos, en broma, por supuesto, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver por qué esta declaración no se puede aplicar. Es decir, algunos dicen que Dios podría haber ejecutado la redención sin necesidad de reclamar la muerte de nadie. ¿Lo podía hacer Dios? ¿Usted qué opina? Sí, si Dios todo lo puede. Pero vamos a ver por qué no ocurre así. Como hacíamos la broma de
esta Adán te la dejo pasar, pero la próxima no te la dejo pasar. No, no pudo Dios hacer eso, porque iba contra sí mismo. Él le advirtió, mirá, reglas claras, ¿no? Le dijo, de todo lo que está aquí en este huerto vas a poder extender tu mano y tomar, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no, porque el día que comas vas a morir. Muy bien. Romanos 5, del 8 al 9, dice, más Dios otra vez, leemos el mismo texto, ¿no? En que muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y acá se introduce una palabra nueva, ¿no? Estamos hablando del amor, que Cristo murió y todo lo demás, pero dice, salvos de la ira. ¿Qué significa eso? Que hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Si yo acepto la oferta de salvación, oferta significa ofrecer, Dios nos ofrece esa salvación. Yo tengo dos posibilidades, la acepto o la rechazo. Segunda Corintios 5, 18 y 19 habla de esto, dice acerca de la reconciliación, ¿no? El versículo anterior, o sea, 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Un texto muy hermoso y muy lindo que nos ha atravesado la vida. Cada uno de nosotros nos pasó eso, una nueva criatura en Cristo, ¿no? Pero ¿qué pasa con eso? Dice aquí, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El viernes pasado hubo un campamento de varones y una de las conferencias del obispo que está, Coutinho, que está en Bolivia, el hermano es uruguayo, y habló acerca de esta palabra y fue tremenda la palabra, de mucha bendición. Si algún ministerio puede tener el Hijo de Dios, sea hombre o mujer, tiene que ver con este ministerio, con el ministerio de la reconciliación. Nosotros nos reconciliamos con Dios a través de Jesucristo. Bueno, ahora nosotros tenemos ese ministerio, porque de la nada no nos reconciliamos. Alguien nos predicó el Evangelio, de manera tal que, así como lo hicieron con nosotros, nosotros tenemos que hacerlo con los demás. Hay personas que están esperando que nosotros le hablemos, que nosotros le anunciemos la palabra. Son ovejas que están esperando escuchar la voz de Dios. Y quizá alguno de nosotros sea el instrumento para que Dios extienda su mano salvadora y reconcilie. Así como estaba Dios reconciliando, dice, consigo al mundo, Dios está en nosotros y le habla a las personas. Por eso dice la palabra, con cuerdas humanas te llamé, con cuerdas de amor. Amén. Bien, seguimos. ¿Por qué Dios se vio entonces obligado a salvar al hombre mediante la muerte de su Hijo? Estas preguntas son disparadoras para ayudarnos a pensar, o en algunos casos para hacernos pensar. Muchas veces pasa mucho en la iglesia que alguien dice algo y el que escucha dice amén, y no lo verifica, no lo termina verificando. Habla en Hechos de los Apóstoles que había unos hombres de la región de Berea que ellos reciben el mensaje, pero también ellos indagan a ver si lo que se les estaba diciendo era verdaderamente así. Entonces, la Biblia los menciona como, eh, eh, como algo, utiliza un adjetivo, ¿no? Lo llama como, eran más sobresalientes, como
pongámosle esa palabra, no es esa palabra, pero los destaca, que eran personas que indagaban a ver si era realmente así. Entonces, nosotros tenemos también que pensar, tenemos que evaluar. Escúchame. Perdón, no sé si preguntaron algo o era un micrófono abierto. No sé. Bueno, bien. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, son preguntas estas para ayudarnos a pensar. Entonces, ¿por qué Dios se vio obligado a salvar al hombre mediante la muerte de su Hijo? Está ahí en la pantalla, para manifestar su justicia. No podía Dios decirle a Adán, esta te la dejo pasar. No podía hacer eso porque no habría justicia en Dios. ¿Se entiende? Bien. Miremos Romanos 3, 25 y 26 de la NBI, Nueva Versión Internacional. Dios lo ofreció como un sacrificio. Está hablando de Jesús. Dios lo ofrece como un sacrificio. Y para ustedes que son apostólicos y que creen en el nombre del Señor, eh, hay expresiones a veces que los hermanos tienen que dice Dios murió. Dios no muere, Jesús murió. Y tenemos que hablar en los términos que dice la palabra, y eso es técnico, eso es algo técnico. La palabra dice de esta manera, nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice la palabra, ¿sí? Bien, Dios envió a su Hijo, ¿sí? Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Si ustedes, a medida que vamos avanzando, tienen alguna consulta para hacer, abren el micrófono y la hacen, ¿sí? Bien. Y habíamos visto esto en la clase pasada, en los últimos minutos. ¿Significa que estamos hablando de un Dios sediento de sangre? En este estudio de Plan de Salvación, el hermano que es autor de este manual, Hugo Ojeda, un hermano de hace muchísimos años en la iglesia, él decía, yo sé que esto es un principio, pero en algún momento se pueden agregar temas. Y esto de la sangre, ¿no? ¿Por qué tanta sangre? ¿Sí? Siempre había sangre de por medio. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero todo tiene un porqué. Habíamos visto en Génesis capítulo 3 que esa desnudez con la que se encontró el ser humano después de haber pecado, produjo vergüenza, produjo que se esconda. Esa es la consecuencia de haber pecado, la visible. La otra era que el hombre murió, se cortó la comunión con Dios. Bien, lo que quiero decir es que al fin del capítulo 3 de Génesis, la Biblia dice que Dios viste al hombre, ¿no? Lo viste significa que ya esa desnudez no era tal. Pero ¿cómo los viste? Ellos, naturalmente, digamos, a su manera, ¿no? Eh, ¿Qué hicieron? Se vistieron con hojas, ¿sí? Se taparon. Este, pero Dios los viste, viste esa vergüenza. Entonces, estamos imaginándonos el huerto del Edén, ¿no? Todo perfecto, todo hermoso, Dios paseándose, moviéndose, el Edén, el paraíso, un lugar hermoso. Ahora, ¿cómo los vistió? Eso es un tipo de Cristo, porque ahí hubo un sacrificio para
ejerció, ¿y qué pasó? Hubo un derramamiento de sangre. Entonces, para mí, esta enseñanza, si habría que agregarle algo, a mí me gustaría agregarle todos los rituales que hacía Israel, por ejemplo, con los sacerdotes y los corderos, que eso no está en este manual. Y sería interesante poder en algún momento agregarle eso para poder entender. Una vez al año el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza de un cordero que tenía que ser perfecto y le traspasaba de esa manera los pecados del pueblo a ese cordero, lo degollaba y esa sangre se derramaba y había toda una ceremonia. Entonces vemos que en la historia había mucha sangre, ¿no? ¿Y por qué pasa eso de la sangre? Pero bueno, brevemente vamos a tratar de explicar. ¿Significa que estamos hablando de un Dios sediento de sangre? La respuesta es no. Jesús amó a los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera Timoteo 1:15. Es decir, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Como le dijo a Nicodemo esa noche, porque no vino a condenar, sino para que el mundo sea salvo por él, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué se ve en la cruz el amor de Dios? Otra vez, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:32 dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Van a ver ustedes que los versículos bíblicos a veces tienen A y B, ¿no? Es la primera parte del versículo y la segunda parte del versículo. En este caso, el 8:32 es la primera parte. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, después dice, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Que es importantísimo eso que sigue, ¿no? Pero no está haciendo énfasis en eso, sino que no escatimonia a su propio Hijo, ¿sí? Lo entregó por todos nosotros. Ok, la idea del Dios sediento de sangre, entonces, cruz. Tachamos, una cruz. Debe eliminarse. Ojalá me interrumpan si tienen alguna consulta o algo, ¿eh? Yo sigo. Vale, doctor. Sí. Yo tengo una consulta, pero no sé si encuadra bien con esta enseñanza. Si no es así, directamente la puedo pasar por alto. Tiene que ser relacionada con esto. No, porque yo veo cuando, por ejemplo, en las batallas que se armaban antiguamente, en la época, por ejemplo, de Amalek contra Israel, que había mucho armamento de sangre, pero entre ellos, entre seres humanos. A eso, me parece que esa parte es la que me llama la atención a mí, que entre seres humanos se mataban, independientemente de que sea el enemigo, ¿no? Que se enfrentaba contra el pueblo de Dios, pero esta parte era también la que me llamó la atención a mí, y ahora que está tocando este tema, tal vez encuadre un poco acá, o no sé. Te entiendo lo que querés decir. Te diría que no está relacionado con esto, pero te entiendo lo que querés decir. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta sangre? ¿Cómo se mataban? La violencia que había. Imagínate hoy, por ejemplo, o en este siglo pasado, los derechos humanos no, o sea, no son los que eran hace 2000 años. No había derechos humanos, no había juicios justos. De hecho, bueno, para no entrar en detalle, pero si algunos pensaban que fulanito de tal era una bruja, la quemaban, y bueno, cuántas cosas pasaron, incluso en nombre de Dios, ¿no? Y bueno, tiene que ver con la historia eso. Pero eso que vos decís de esa violencia, estamos hablando de antes de Cristo, ¿no es cierto? Y está relacionado con el pecado también, ¿no? Con lo que estamos hablando, con la caída del hombre, porque
el mal está en el ser humano. Entonces, imagínate que no matarás, dice el mandamiento, y se mataban. Está bien, obviamente que la vida está en la sangre, por eso sí se desangró. Tuvo una herida tan fuerte que se desangró. Por eso se le fue la vida está en la sangre. Entonces, este, eh, pero tenía que ver con la violencia y con todo eso. O sea, estaban en la dispensación de la ley, no de la gracia, ¿no? Por eso Cristo tuvo que, este, eh, él dijo, no vengo a deshacer la ley, sino a cumplirla, ¿no? Pero era todo lo contrario, ya no era más ojo por ojo, diente por diente. Ahora el que te diera una mejilla, ponerle la otra, era totalmente otra cosa. Y sí, vemos a David, este, por eso el Señor no le permitió edificar la casa, porque él había derramado mucha sangre, dice. Por eso fue Salomón el que, si bien Salomón hace la casa del Señor, edifica el templo de Dios, todo, pero David tenía los planos. David dice en la Biblia que él tenía todo y le pasó todo como tenía que ser. Él se, perdón la expresión, se salía de la vaina para hacerlo él, pero no se lo permitió Dios porque había derramado mucha sangre. Este, pero bueno, ese derramamiento de sangre no tiene que ver con esto que estamos hablando de plan de salvación propiamente dicho. Quiero hacer esa diferenciación. ¿Perdón? A mí se entiende bien igual, se entiende. Gracias, mi hermano. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Cuando está hablando ahora del derramamiento de sangre, a mí me lleva al versículo de Génesis 4, versículo 10, cuando Caín mata a Abel y bueno, Caín se esconde, no me acuerdo bien, pero Dios le habla y le dice le pregunta, ¿qué has hecho? Le dice que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Claro, bueno, sí. Eso es, digamos, lo primero que pasa, lo terrible que pasa cuando Adán peca, Adán y Eva pecan, es que entró la muerte. Como hablamos la clase pasada, no es que murieron físicamente en ese momento, ¿no? Pero murieron espiritualmente, porque ellos sí eran los únicos que estaban en comunión con Dios. Cristo vino Cristo vino hace 2000 años para restablecer esa comunión que el hombre tenía con Dios. Por eso dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Jesús enseñó, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso fue lo que pasó. Ahora, la consecuencia de ese pecado fue que el primer asesinato y de un hermano, ¿no? Mató al hermano. O sea, el pecado ahí es, ¿qué dice el mandamiento? No matarás. Bueno, ahí mató. Está bien, la consecuencia es que se derramó sangre. Le pegó un palo en la cabeza, le partió no sé cómo fue, una lanza, algo cortante, no viene al caso. El punto es que la persona, o sea, figurativamente o literalmente, había sangre de Abel y Dios le dice, la sangre de él clama a mí. ¿Qué quería decirle Dios? Y está pidiendo justicia. La sangre, vos pecaste, que él se lo había advertido Dios. El pecado está a la puerta. ¿Por qué mudó tu semblante? ¿Por qué te cambiaste esa cara? Porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no así la de Caín. No porque Dios no recibiera cosas que tengan que ver con la agricultura, no, sino con la actitud. Es decir, Abel vino con lo mejor y Caín vino con, vaya a saber qué, no, la Biblia no lo detalla, pero no fue de agrado de parte de Dios. Eso no habilitaba a este hombre a matar al hermano. Pero él le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué cambiaste esa cara? Mirá que el pecado está a la puerta y te vas a enseñorear de él.
Es como que el pecado estaba golpeando la puerta y hasta que entró bueno, y esa envidia hizo que hiciera eso con el hermano. Otra vez, sangre, pero no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, de plan de salvación. Hay 1000 historias en la Biblia que hay sangre derramada, pero lo que yo quiero decir es con relación a la salvación. ¿Está bien? Esta enseñanza aquí nos detuvimos un poquito con esto de que si Dios era un Dios sediento de sangre, y la respuesta es no. No es la ira la que rige la expiación, sino su deseo de reconciliación. O sea, Dios quiere reconciliarnos, entonces hablamos que Dios es justo, 2 Corintios, todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Cuál es el sentido de su muerte? El sacrificio expiatorio de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículos, hermanos, que se van repitiendo, ¿no? Y no por repetidos tan de más, sino que son versículos bíblicos que terminan arrojando luz a esto que es el plan de salvación, ¿no? Dios puso en propiciación. Ahora vamos a ver una palabra nueva que es vicario, ¿sí? Vicario significa representante. Ustedes habrán escuchado el sacrificio vicario de Cristo, ¿no? Dios designó un vicario, o sea, un representante, en Jesucristo, para que tomara el lugar del hombre. El sacrificio vicario y expiatorio de Cristo es suficiente para la salvación del ser humano de una vez y para siempre. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre es separado de Dios y Cristo es el que une a Dios con el hombre. Dios mira al hombre a través de la cruz de Cristo, a través de ese sacrificio. Por eso Jesús, el Señor, dijo en la cruz, consumado es. El trabajo está hecho. Se pagó el pecado por el ser humano. Ahora resta nada más, el plan de salvación es creer. Jesús dijo muchas veces, cree solamente. Bien, la respuesta del hombre al plan de salvación, la salvación es gratuita, pero la aceptación implica etapas establecidas en las Sagradas Escrituras y es lo que vamos a ver ahora en la justificación por fe, ¿no? Este texto es importante, hermanos. Efesios 2, 8 y 9. ¿Por qué es importante? Porque hay obras que tienen que ver con la fe sin obra es muerta. No podemos decir que creemos y después no vivimos una vida de fe. Por eso la fe sin obras es muerta. Pero aquí, en cuanto a la salvación, no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la salvación. Ahí está la diferenciación. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que ninguno o nadie se gloríe. Bien, y entramos acá a la justificación por la fe. Mediante la justificación, los pecados del ser humano son remitidos y ya nadie puede condenarlo por ello. Bien, uno de los principios evangélicos más caros a su tradición es la justificación por la fe. Pero así como es la doctrina que mejor refleja la identidad evangélica, desde la enconada defensa de Martín Lutero, también es una de las menos entendidas. Hay acuerdo en que la justificación es un acto judicial de Dios. Entonces, la justificación por fe, queridos hermanos, si usted puede anotar,
o tiene el manual en su poder, anote o subraye: la justificación por fe es un acto judicial de Dios. Es decir, en su soberana voluntad, Él declara que el pecador es justo debido a que la base de la decisión ya no pasa por la vida del pecador, sino en la justicia de Jesucristo. Mediante la justificación, los pecados del ser humano son remitidos y ya nadie puede condenarlo por ellos. Y acá Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De la lectura que acabamos de hacer, puede desprenderse o inferirse lo siguiente, lo que ahí vemos en pantalla. Todos los hombres han pecado. Todos necesitan una justificación. Dios propuso a Jesucristo como propiciación de nuestros pecados. Por la obra de Cristo somos declarados justos. Este acto justificador fue hecho libremente por su gracia, bajo la condición de nuestra fe en Dios. Los pecadores son justificados por la fe en Cristo y por lo tanto son justificados cuando creen en Él. ¿Acaso Dios no sabe cuando alguien cree en Él? Por supuesto que lo sabe. Nosotros podemos decir, o alguien puede decir: yo creo en Dios, ¿no? Y el que sabe verdaderamente si cree o no cree es Dios. Pero nosotros también podemos saberlo, ¿no? Porque dice la Escritura: muchos profesan conocer a Dios, creen, sí, yo lo conozco, pero con sus hechos lo niegan, ¿sí? Entonces, no es solamente decirlo, sino es vivir una vida de fe. Pero el que sabe si alguien cree o no cree, ese es Dios. Cuando Jesús iba caminando y la mujer lo toca por atrás, porque ella decía dentro de ella: si tan solo tocar el borde de su vestidura, seré sano. ¿Pero por qué decía eso ella? ¿Se le ocurrió? No, porque escuchó hablar de Jesús y sus milagros. Y ese escuchar hizo que creyera. Ella creyó en él. Y era tanta su fama, pasó cerca de ahí, la multitud no la dejaba, y Jesús dijo: ¿quién me tocó? Como si él sabía todas las cosas. Por eso Pedro le dijo: Señor, si todos te estamos acá apretando, ¿cómo preguntas eso? Y no, yo vi que poder salió de mí. El Señor estaba creando el escenario para que, y dice la palabra, como ella ya no podía quedar más oculta, dijo: sí, fui yo, Señor. Y ese fue ¿cómo no va a saber que creyó? Dios sabe cuánta fe tenemos cada uno de nosotros. Dios lo sabe. Dios sí que lo sabe. Por eso hay personas que tienen más fe que otras. Jesús habló acerca de eso. Dijo en alguna oportunidad: ni en Israel he hallado tanta fe. Y somos justificados por la fe. Somos justificados por la fe. Y por esa fe tenemos paz para con Dios. El pecador sabe que el Señor lo perdonó de sus pecados, ¿no? El pecador sabe que se arrepintió. Yo recuerdo haber recibido a Cristo en mi vida. Algo me salió, una cosa fea, me salió de adentro para afuera. Lloraba como un nene, me acuerdo, y sentía tres cosas que nunca había sentido de esa manera, ¿no? Nunca había sentido. Amor, lo primero, amor.
paz y gozo. Esas tres cosas. Pero después, porque me ministraron, te tenés que bautizar. Y si bien no me bauticé con el conocimiento que me hubiera gustado bautizarme, pero en obediencia sí lo hice. Por eso nosotros es interesante que aprendamos. Ahora en la próxima vamos a entrar en el bautismo. Es interesante que prestemos bien atención a todo esto y podamos enseñarle a otro qué significa cuando te estás bautizando, ¿no? Oh, bien, Juan 3:18 es lo que hablaba Jesús con Nicodemo. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miren cómo aquí la palabra habla de doctrina, ¿no? De lo que nosotros creemos. Jesús dijo en algún momento, les he dado a conocer tu nombre. Y acá Jesús dice, el que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, o sea, en el nombre de Jesús. Miren qué importante y cómo toda la palabra nos enseña que hay un solo Dios y que uno es su nombre. Ya eso es otra enseñanza, ¿no? Es otra materia, quiero decir. Bien, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pasamos, ¿se entendió? Justificación por fe, Dios te justifica, ¿sí? Dios es el que justifica. Ahora vamos a la fe. La fe, por definición, es la convicción segura respecto a la verdad del Evangelio y es condición esencial para la salvación, es la materialización de la esperanza. Ahí los dejo un ratito con esa definición, pero la Reina Valera dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podríamos definir la fe dentro de lo que es el proceso de salvación como la aceptación del Evangelio o buena nueva de salvación, es la doctrina predicada por los apóstoles. Por consiguiente, la fe es un asentimiento de la mismísima provisión divina en Jesucristo. Según Hebreos 11:1, es la firme seguridad, es lo que estamos leyendo, es una convicción, es la materialización de la esperanza. Fe es la convicción segura respecto a la verdad del Evangelio y es condición esencial para la salvación. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ellos dijeron, Hechos 16:31, estamos hablando ahora, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí vemos el texto de Hebreos 11:6, sin fe es imposible. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que aceptar inteligentemente. Es decir, nadie nos lleva de la nariz a la iglesia. Nosotros tenemos que tener una convicción, tenemos que entender de qué se trata. Y la verdad, no importa la edad. Después de, nosotros por supuesto que no bautizamos niños, esto es una enseñanza, pero el hombre, la mujer, 12, 11, depende de la vida que haya llevado, ya es consciente de lo bueno y de lo malo. Por eso acá tenemos que aceptar inteligentemente. Es decir, yo por ejemplo, no quiero ser autorreferencial, pero me convertí a los 17 años. Y yo tenía clarísimo que ante la pregunta de aceptar o no a Cristo, aceptar o no la salvación, no le tenía que ir a preguntar a mi mamá o a mi papá si lo podía hacer, a pesar de ser menor de edad, para las leyes del mundo terrenales. Sabía que delante de mí estaba la pregunta crucial de la vida, porque si hay dos cosas
en esta vida, la primera, por supuesto, es aceptar a Cristo, su salvación, y seguirlo, y la segunda es con quién te vas a casar para acompañar, para transitar por esta vida ese camino, ¿no? Son las dos grandes decisiones que tiene tanto el hombre como la mujer. Por eso dice acá, aceptar inteligentemente, asentir racionalmente, con los sentidos, sabiendo lo que estamos haciendo, y creer firmemente que Jesucristo es nuestro Salvador, que murió y resucitó por nosotros. Es hermosa la palabra, ¿no? Es hermoso el plan de salvación. Muy bien, hermanos, ahora vamos a arrepentimiento, ¿sí? Si podríamos decir algo con relación a lo que es la fe, podemos decir brevemente, el primer requisito para el hombre que pretende obtener la salvación es aceptar inteligentemente y creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Pero de todos modos, la salvación no se agota con el mero asentimiento intelectual. La Biblia dice que la fe no se traduce en obras, que no se traduce en obras es muerta. Santiago 2:6. De otro modo, sería un proceso frío, vacuo y sin sentido. Es lo que yo le decía, que yo creí en Jesús. Bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer? Y te tenés que bautizar, ¿no? Bien, de aquí a la fe debemos añadir arrepentimiento. Porque primero creemos. Si yo no creo, ¿de qué me voy a arrepentir si no creo? ¿Y qué es lo que creo? Y creo en Jesús como mi Salvador, pero también me tengo que reconocer. ¿Por qué me arrepiento? Porque me reconozco pecador y necesito de su salvación. ¿Sí? Vamos a ver qué dice arrepentimiento. Ahí vemos una persona que está de rodillas y su rostro entre sus rodillas, ¿no? Arrepentimiento implica una tristeza profunda y genuina por el pecado cometido, ¿sí? Una tristeza profunda y genuina, verdadera, un dolor por el pecado cometido. Y lleva consigo la idea de cambio de voluntad, volverse del pecado a Dios. Otros teólogos dicen es un cambio de actitud con respecto al pecado, ¿no? Es como cantamos muchas veces, las cosas que yo hacía ya no las hago más. En mi vida hubo un cambio cuando a Cristo recibí, ¿no? Hubo un cambio. Es decir, me volví. Yo, como andaba de espalda a Dios. Pero Dios dejó pasar por alto el tiempo de esta ignorancia, dice, pero cuando vino el mensaje, miramos, ¿no? Ovejas que escuchamos su voz y lo seguimos, ¿sí? De eso se trata. Bien. Quien se acoge al plan de salvación de Dios y cree en las verdades del Evangelio, ha de arrepentirse de sus pecados. La Biblia nos exhorta al arrepentimiento, es decir, al cambio radical de nuestra postura y mirada. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Sí? Y no hay cosa más linda que arrepentirse. Faltan unos 5 minutitos para el receso. Vamos a estar unos 5 minutitos más. Arrepentirse, hermanos, una persona se arrepiente de un momento a otro, depende del proceso de cada uno, todo. Pero no pasamos la vida golpeándonos el pecho, porque si no, no sería un arrepentimiento que lo hacemos con inteligencia. Ya está. Me volví a Cristo, ya está. Ahora tengo al enemigo que me escapé, ¿no? Se empiezan a levantar otros enemigos, gente que vos tenías amigos antes, ahora te miran con desprecio.
pero el arrepentimiento, quiero decirles que, listo, te arrepentiste de tus pecados, es un momento, por ahí los procesos pueden ser un poquito más o menos que otros, pero te arrepentiste, pero ya después, bueno, Señor, ¿qué hago? Ya está, listo, como le pasó a Pablo, ¿no? Que iba tras los hermanos y lo tuvo que frenar el Señor, al punto que lo deja ciego y le dice, ¿qué estás haciendo? Te estás lastimando a vos mismo. Entonces, ¿quién eres, Señor? Él sabía que era alguien superior. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa, da cosa contra la hijo. Entonces lo llevaron de la mano hasta un lugar y después vino un hermano, Ananías, que es nombrado para orarle nada más, nada menos que al apóstol Pablo. Él tenía un poquito de dudas, pero el Señor lo convence, no, mirá, yo lo voy a usar y él va a saber cuánto va a tener que sufrir por causa de mi nombre, porque perseguía a los hermanos. Entonces, bueno, ¿qué hizo Pablo? ¿Se arrepintió? Listo, ahora te sigo. Pero no estaba, clavándose puñales, uy, todo lo que hice antes. No, ya está, te perdonó el Señor, ya está, olvídate. Arrepentiste, te perdonó, adelante. ¿Qué querés que haga? El Señor nos llama y tenemos que tener esa actitud que tuvo Pablo. Pablo le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y lo interesante, que a pesar de que Jesús mismo se le había aparecido, lo interesante es que él se tuvo que someter a las autoridades, a la iglesia, a un hermano que no era tan conocido, llamado Ananías, y andá a tal lugar, a la calle que está a la derecha, y ahí se te va a decir lo que tenés que hacer. Es decir, que Dios le dio la potestad a la iglesia y puso autoridades en la iglesia, y sabemos por la palabra que toda autoridad está puesta por Dios. Y el que resiste a esa autoridad, ¿qué dice la Biblia? A Dios resiste. O sea que él se sometió, no importa, él se sometió a Ananías, que le tuvo que decir en algún momento, ¿y ahora por qué te detiene? Levántate, y levántate y lava tus pecados invocando su nombre, ¿no? Muy bien, seguimos. Es más que el arrepentimiento, entonces es más que un mero cambio de opinión, mucho más que el mero conocimiento intelectual del pecado, lleva consigo la idea de un cambio de voluntad. Salmo 51 del 7 al 10. David, cuando cayó con Betsabé y el profeta Natán le dice, ¿no? Entonces él, arrepentido, escribe el Salmo 51, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es como está aquí en recuadro, ¿no? Un pesar piadoso, una tristeza según Dios. Qué lindo, una tristeza que es según Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. De ese arrepentimiento no me tengo por qué arrepentir. Pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿sí? Muy bien. En el arrepentimiento actúan conjuntamente Dios y la voluntad humana. Dios provoca en nosotros la posibilidad de que nos arrepintamos. Y ahí hay textos bíblicos que argumentan y que justifican esto que estamos diciendo, ¿no? No sé si lo dice seguido, pero dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Como si Dios tuviera una mano que se llama benignidad, ¿sí? Por eso dice, hoy estaba leyendo Lamentaciones de Jeremías, y él en un momento dice, por tu bondad no hemos sido consumidos, ¿no? O sea, la bondad, la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. El hombre debe arrepentirse y volver a Dios. Bien, hasta acá llegamos. Vamos a hacer un break de 15 minutitos y seguimos. Bien. Bien, creo que habíamos quedado acá, ¿sí? Que el hombre
debe determinarse, es una decisión de cada persona volverse a Dios, ¿sí? Y ese arrepentimiento es provocado por Dios. Bien, vamos entonces a bautismo en agua. Bautismo en agua, Hechos 2:38. Los hombres que advirtieron su error, ¿no? Pedro les predicó de tal manera, luego de recibir el Espíritu Santo, que la gente, ¿qué le pasó? Hechos 2:37. Se compungieron de corazón y dijeron, bueno, ¿qué hacemos ahora? Hicimos esto y ahora el estado del hombre, ¿no? Ellos se dijeron, uy, nosotros, ¿qué hicimos? ¿Qué hacemos ahora? Está bien, reconocemos que necesitamos. Entonces Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si ustedes se acuerdan, en algún momento Jesús preguntó, la gente, ¿quién dice que soy yo o yo soy? Y unos dicen Juan el Bautista, el otro Jeremías, el otro alguno de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen? Entonces ahí Pedro les dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y ahí lo bendice, y a ti, y tú eres Pedro, ¿no? Y después dice, sobre esta roca, por Jesús es la roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero sigue diciendo, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Cuál es la llave del reino de los cielos? Acá la tenemos, frente a nosotros. Abrió la puerta y entraron 3.000 personas. Después esa llave no se la quedó él, esa llave es para la iglesia, pero se la dio a Pedro esa llave. ¿Se entiende? Por eso es tan importante que nosotros tengamos claro el plan de salvación. Más adelante vamos a ver los distintos momentos en Hechos de los Apóstoles cuando se utiliza el nombre de Jesús en el bautismo, y vamos a ver el famoso versículo controversial, de alguna manera, de Mateo 28:19, ¿no? Bien. ¿Qué es el bautismo? Es una ceremonia lavatoria en la cual se sumerge al candidato en agua, expresando de esta forma su muerte a los pecados y su resurrección para Cristo. Es eso. ¿El bautismo es un sacramento? Pregunta. La respuesta es sí. El bautismo es un acto visible, un signo externo que remite a un significado y que confiere valores santificadores al candidato. Es una ordenanza de Cristo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 al 16. Alguno podrá decir, argumentando falsamente, pero no dice, mas el que no creyere y se bautice será condenado, porque se entiende que si crees te bautizás. Acá el que no cree, si no cree, ¿cómo se va a bautizar, no? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Antecedente en el Antiguo Testamento, ahí hay textos bíblicos, usted después lo pueden buscar si le interesa, es importante. Si tienen un momento, busquen estos versículos bíblicos. Medio legal de purificación para las personas impuras, siempre se utilizó el agua. Los prosélitos del judaísmo debían ser bautizados como medio de purificación. Juan el Bautista administraba el bautismo de arrepentimiento y confesión de pecados. ¿Para qué es el bautismo? Gran pregunta. ¿El bautismo es un sacramento? Dijimos que sí. ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de pecados. Por eso cuando ustedes hagan el estudio de investigación de acerca de algunas doctrinas dicen que el bautismo es para decir que ahora yo pertenezco a tal religión. Yo ya no soy más de tal o cual, estoy diciendo ahora tengo la camiseta de tal equipo. Nada que ver. El bautismo es para perdón de pecados. Es para eso, no es para decir ahora ya no soy más de tal o cual religión, o creencia o fe. Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
Hechos 22:16. Necesitamos, hermanos apostólicos, que tengan ustedes presentes estos textos bíblicos que hacen referencia a los bautismos en el nombre de Jesús. Una vez, el pastor Flores, en algún momento que estaba en la radio, dijo a los oyentes, ¿no? Si alguno que llame y me diga que un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le regalo no sé qué cosa, un auto. Es decir, no hay un bautismo en la Biblia de una sola persona de la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, la palabra Trinidad es algo que lo inventa el hombre para tratar de racionalizar el misterio de Dios. Bien, Primera de Pedro 3:21, y aquí dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Con ese, no salva, es nos salva, es para salvación. Entre paréntesis sigue diciendo, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Estoy limpio de mis pecados. Nací de nuevo, del agua, como dijo Jesús. Nací de nuevo. O sea, es para salvación. Y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3:21. Mediante el bautismo, el individuo queda exento de la pena de la muerte espiritual. Pasa del estado de muerte y pecado al de vida y justificación. Identifica con la muerte y resurrección de Cristo, nos identificamos. ¿Cómo hacemos nuestra la muerte de Cristo? A través del bautismo, muerte, sepultura y resurrección. Todo ese proceso de salvación que se produce en la cruz es a través del bautismo. Nosotros, a través de bautizarnos, pasamos por todo ese proceso de Cristo, muerte, sepultura y resurrección. Por eso es tan importante. No tan importante, trascendental. Si no nace de nuevo, no hay perdón de pecado, pues en agua no hay perdón de pecados. Hay que nacer de nuevo bautizándonos en el nombre de Jesucristo. Entonces nos identifica con la muerte y resurrección de Cristo, es la fe la que justifica, pero una fe que obra en el acto bautismal. Conlleva en sí mismo la salvación, la regeneración, el perdón de los pecados, la vestidura de Cristo, ¿sí? A veces usamos ropas blancas como un tipo, digamos, ¿no? Es decir, ya no estamos más desnudos a los ojos de Dios, ¿sí? Él nos ve vestidos y no desnudos. Nos dice, miren, no ensucien esa ropa, no la arruguen, no la manchen. Por eso la palabra dice que va a venir a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, ¿no? Estamos vestidos, a través del bautismo el Señor nos da vestiduras blancas. Y no necesariamente tenemos que estar vestidos de blanco, ¿sí? Eso es una simbología que a veces se puede dar y a veces no. Si me pongo una remera azul, negra en ese momento o algo, no pasa nada. No pasa nada. Bien. ¿Para qué es el bautismo? La fe y el bautismo son dos medios inseparables de la justificación. Sepultados, mire qué interesante esta palabra, sepultados juntamente con Él, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2:12. Primera de Corintios 6:11 dice, y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Para qué es el bautismo? Sigue la pregunta. El acto externo del bautismo es la señal visible de la obra de Dios. El hombre nace de nuevo. Juan 3, del 3 al 5, Jesús hablando con Nicodemo. Dios obra en él la regeneración. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Regeneración es volver a nacer o nuevo nacimiento. Necesitamos
ser transformados, una regeneración, nacer de nuevo. Acá estamos hablando solamente del bautismo en agua, no en el nacer del Espíritu. ¿Para qué es el bautismo? En el bautismo morimos al pecado y revivimos para Cristo, somos revestidos de Cristo. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ¿sí? No estamos desnudos, estamos revestidos de Cristo. Muy bien. Morimos al pecado, revivimos para Cristo, somos revestidos de Él. Bien. El hecho que mediante el bautismo se realice el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento no significa que nuestra naturaleza quede inmune y exenta de la pecaminosidad. Esto tiene que quedar bien claro. Como dice Pedro, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, lo que está escrito en rojo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Claro, la carne sigue siendo carne y la lucha va a estar mientras estemos en este cuerpo, ¿sí? Vamos a tener esa lucha. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad, haciendo todo un desarrollo, un análisis, y él decía, miserable de mí, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Después decía, no sea que habiendo sido yo heraldo, venga yo mismo a ser eliminado. Heraldo significa alguien que enseñaba, alguien que guiaba, alguien que era un ejemplo para los demás, venga yo mismo a ser eliminado por causa de mi propia carne, porque la carne tiende a lo malo. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, de que no quita las inmundicias de la carne el bautismo. En el contexto griego alude a promesa solemne, cuando dice aspiración, obligación contraída o voto. ¿Sí? Todo esto que estamos viendo acá, hermanos, usted lo puede leer tranquilamente después en el manual de plan de salvación. Esto es un resumen de alguna manera. ¿Sí? Bien, mediante el bautismo Dios introduce en nuestra alma el principio que nos impele a santificarnos y a realizar obras que agraden a Dios. Por eso cuando usted predica, ¿qué predica? El evangelio del sí, ¿no? No el evangelio del no. Porque la palabra dice que todo me es lícito. Yo tengo libre albedrío, puedo hacer lo que quiero. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por eso hablábamos de que inteligentemente aceptábamos el plan de salvación. Entonces, si esto no me edifica, ¿no? ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué estar ahí? ¿Se entiende? Entonces, yo a partir de este momento hago cosas que esto agrada a Dios. Esto que estoy haciendo ahora agrada a Dios. Entonces, nadie me dice que no. Yo mismo digo, esto no. La gente de afuera dice, ay, ahora le lavaron la cabeza, antes venía con nosotros, ahora no quiere saber más nada, ahora, porque no agrada a Dios. Y muchas veces vamos a pasar como antipáticos con otros, pero ya está. Y va a haber personas muy cercanas a nosotros que no van a querer saber nada. Mediante el bautismo, entonces, Dios introduce en nuestra alma el principio que nos impela a santificarnos. No sé si habíamos visto eso. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora hacemos cosas que agradan a Dios, ¿sí? Eh, ¿Llegaron a escuchar que yo decía del Evangelio del sí? ¿O en ese momento estaba hablando solo? No, estaba hablando solo. Sí, algo se escuchó. Bueno. Bueno, yo decía el Evangelio del sí, ¿no? Porque nosotros podemos hacer todo me es lícito. Pero ¿por qué no hacemos ciertas cosas? Porque no me edifican, porque no me convienen. Sencillamente por eso. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Y a través de este proceso de santificación, nosotros queremos agradar a Dios, ¿sí? Por eso aquí Filipenses 2:13 dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
¿no? Y Tesalonicenses 3:5, segunda, dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. O sea, nosotros seguimos a Cristo, ¿no? Ya no hacemos lo que hacíamos antes. ¿Está bien? Eso era lo que faltaba, nada más. La próxima clase es esta que está acá. Forma del bautismo, fórmula del bautismo, quiénes deben bautizarse. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Es muy probable que o bien la 3 y la 4 la demos juntas o la 4 y la 5, porque son muy cortitas. Esta era la más pesadita, ¿sí? La más larga, pero pudimos completarla. Bien. Bueno, hermanos, esto es lo que pasa con el tema de Internet. A veces se corta, ¿sí? Esta hora es complicada, mucha gente está utilizando Internet, así que bueno, hasta aquí llegamos. No sé si alguna pregunta con relación a lo que estuvimos hablando o a los trabajos, al examen. El otro día les aclaré,